Lo has dicho, Es es verdad, importante es muy hablar de las importante. vacunas porque nos dedicamos durante mucho tiempo a hablar de la vacunación por el COVID El y tema del demás. COVID, exacto. Pero la verdad es que también hay que estar atentos a otra. No solamente la antigripal, que los adultos también se están poniendo ahora, sino el esquema de vacunación básico para los niños. Sí, Y que sea el desatendido. de todos los años. Exacto, y que sea desatendido. Y es importante porque después pasan cosas como esta que nos sucedía hace poco a nosotros. No sabíamos si teníamos la vacuna, yo no recuerdo si era hepatitis o sarampión. Ah, no, alguna, sí, sí, sí. que La nos de mandaron a rubiola buscar la libreta de se cuando éramos pierde, chicas. tal cual. Por eso es fundamental, porque la vacunación de los niños es la que te da la defensa en el futuro. Así que vamos a estar ya en contacto con Gabriela Tamponier, que es secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para su audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la importancia, ¿no?, de hacer entender que el esquema de vacunación se tiene que completar. Imagino que la pandemia retrasó mucho. Claro, la realidad es que se habían comenzado a ver, digamos, una disminución en las coberturas de las vacunas de calendario habitual, inclusive antes del periodo, digamos, del periodo pandémico, y con la pandemia esto se acentuó, digamos, se acrecentó esta problemática mucho más, ¿no? La verdad es que las coberturas de las que tanto nosotros hablamos y que tanto les hablamos a las familias de que es muy importante mantener coberturas por arriba del 95%, quiere decir que esto nos daría una protección a la comunidad de una forma muy importante. Han bajado y hay algunas vacunas muy importantes, como ustedes decían, en enfermedades tan prevalentes en la infancia y inclusive también en todos los grupos de edad, que llegan a coberturas por debajo del 80%, ¿no? Y esto, el riesgo que implica es que nosotros podamos tener la reintroducción de enfermedades que ahora están controladas en nuestro país, como por ejemplo, como ustedes decían en la introducción, el sarampión. Claro, entonces, claro. es muy importante volver a recuperar esas buenas coberturas que teníamos, y en esto tenemos que trabajar todos. Y es muy importante la difusión de esto, así que muchas gracias por este espacio. Bueno, creo que nosotros el sarampión lo estuvimos nombrando, si no me equivoco, por un brote que estuvo en Brasil. Sí. Y que había llegado un caso acá a Argentina por una persona que había viajado. Entonces, la importancia de esto, desde hace 20 años que veníamos combatiendo, hoy se ven los resultados, que es por suerte que que los contagios no sean masivos acá, que ni siquiera tengamos la enfermedad. Pero bueno, esto que hoy vivimos de la faltante se va a ver reflejado en el futuro, la problemática. Tal cual, ese es el riesgo, ¿verdad? O sea que cuando uno aplica, por ejemplo, la vacuna contra el sarampión, hay que tener en cuenta que hay un 5% de fallas primarias, es decir, que a pesar de que el paciente se haya vacunado, el niño se haya vacunado en tiempo y forma, hay un 5% de fallas primarias de la vacuna. Si ese 5% se va acumulando a lo largo de los años y además se van agregando niños que no se vacunan, estamos en presencia de un número alto de susceptibles. Y ustedes saben que el sarampión particularmente es muy contagioso, tiene una tasa de ataque del 95%, que significa que de 100 susceptibles, 95 que no tienen una adecuada protección se van a enfermar, es decir, que esto habla de una tasa de ataque muy alta, y entonces estamos en un riesgo grande, especialmente para los niños, ¿sí? En el caso de otras vacunas también... Sí, perdón. No, te preguntaba, ¿por qué crees vos que antes de la pandemia incluso la gente había dejado de vacunar a los chicos? Bueno, es multifactorial, ¿sí? O sea, esto tiene, digamos, no es un solo factor, sino que, bueno, hay múltiples factores. Yo creo que, digamos, que es muy importante que los papás no bajen, digamos, la percepción del riesgo, ¿sí? Es muy importante mantener elevada la percepción del riesgo de las enfermedades, y que hay muchas enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Este es el primer detalle que es muy importante considerar, y por eso es que trabajamos
los pediatras y muy importante también que se difunda en los medios acerca de elevar la percepción del riesgo, ¿sí? En definitiva, cuando quizás puede dejar de escucharse que hay casos de sarampión o que hay casos de rubiola o que hay casos de determinadas enfermedades, se baja la percepción, ¿no? Un ejemplo muy claro tuvo que ver, por ejemplo, con lo que pasó con gripe A en el año 2009, claro. Después de la pandemia que tuvimos de gripe A, que a los 2 años la gente ya no demandaba la vacuna contra la gripe. Entonces bajó la percepción del riesgo, ¿no? Bueno, un poco de esto venía pasando y con la pandemia, finalmente, la dificultad en el acceso a los controles habituales, por la misma necesidad, digamos, de aislamiento que requirió la pandemia, por ahí los horarios diferentes que hubo de los centros de salud ante la pandemia. Claro. Después, la verdad es que los vacunatorios se vieron muy abocados también a lo que tenía que ver con la vacunación contra COVID. Bueno, han sido tiempos difíciles, pero hay que remontar esta situación, esta problemática, poniendo este tema en agenda, que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Ahora, doctora, no sé si podemos hablar del tema justamente que usted mencionaba hace unos segundos, del tema del antigripal. Yo, me tengo que vacunar, hay mucha gente que nos está mirando, obviamente, de hecho, que se tiene que vacunar contra la gripe. Y lo que me decían es que hay una última vacuna contra la gripe que sería como la más completa. Quiero usar los términos correspondientes porque, no soy médica, obviamente. Entonces, quería saber cuál es esa vacuna que nosotros nos tenemos que aplicar, que es la que tiene la cobertura de la mayoría de las cepas. Antigripal, en realidad, claro, sí, concretamente sobre antigripal, hay, ustedes saben que dentro de lo que es el virus gripe hay distintos tipos de virus gripe y tenemos dentro de lo que es gripe A, tenemos la que ya por ahí conocemos que tiene que ver con H1N1, que la escuchamos nombrar mucho en la época del 2009, que fue la cepa pandémica. Y hay otra cepa, que es la H3N2, que es la estacional, que también es la que provocó, el número grande de casos de gripe que tuvimos ahora en este último tiempo. Y además hay un otro tipo, que es el tipo de influenza B, que también hay, dos, así como explicaba, dos cepas distintas o variantes distintas de gripe A, hay también de gripe B. Entonces, en este momento hay disponibles vacunas trivalentes, es decir, que tienen... Trivalentes, Claro, que tienen para gripe A, H1N1, gripe H3N2 y un tipo de influenza B, y también hay tetravalentes que incluirían 2 tipos de influenza B. La mejor vacuna es la que esté disponible. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando hay una vacuna que ofrece un mayor número de protección contra un mayor número de variantes, es mejor, pero la realidad es que es muy importante que, la persona que tenga acceso a la trivalente es la mejor vacuna que se puede dar. Perfecto. Y la persona que tenga acceso a la tetravalente, esa es la vacuna que se puede dar, ¿sí? Lo más importante es tener protección contra, las variantes de mayor circulación que tienen que ver con gripe A, ¿no? Ahora, el tema de lo que usted está diciendo, ¿no, doctora? El tema de que hubo una explosión, por así decirlo, de esta gripe que nos ha dejado no quiero minimizar el COVID tampoco, ¿no? Porque yo tuve COVID y no la pasé muy bien. Sí. Pero ahora tuve una gripe que realmente sentí pero no me podía levantar. ¿Qué pasó que se hicieron tan fuertes los virus, no? Lo inusitado fue la época del año, porque la verdad es que generalmente la gripe A es claramente un virus estacional, un virus que uno espera más en los meses de otoño, y se dio en meses más tempranos en el año. Eso fue lo raro, lo llamativo,
pero no nos llama la atención que haya más circulación de virus que en los años anteriores estuvieron totalmente corridos y desplazados por la presencia del COVID. SARS-CoV-2, es decir, digamos, el virus que provoca la infección por, digamos, COVID-19. Entonces, por eso también vemos más casos que han seguramente visto en este tiempo de virus de la enfermedad mano-pie-boca, ¿sí? Que hay muchos más casos. En realidad son virus muy difundidos que al no haber tanta circulación, especialmente de chicos durante estos últimos 2 años, en este momento, bueno, hay un número importante de niños susceptibles que en este momento se están contagiando. Claro. Y con gripe A, lo más probable es que haya pasado algo similar. Hubo un tiempo en donde no hubo prácticamente circulación y el hecho de, estos son virus que se contagian a través de relaciones interpersonales, son virus que se contagian por secreciones respiratorias. Entonces, bueno, al aumentar la circulación y la relación interhumana, es muy probable que esto haya tenido mayor impacto, ¿sí? Ya que lo nombró el virus de la mano, pie y la boca, ¿por qué era un virus que se da más en chicos y que en este momento se está viendo también que se da en adultos? En realidad es típicamente un virus de la infancia, especialmente en los menores de 5 años. ¿Sí? Puede haber casos en menores de 10 años, pero el mayor impacto es en los menores de 5 años. Es un virus muy difundido que nosotros en pediatría lo conocemos mucho y que se contagia fundamentalmente por digamos, el contacto de superficies contaminadas, las secreciones respiratorias y también es muy importante todo lo que tiene que ver con el manejo de los pañales, porque también hay transmisión del que llamamos fecal oral. Entonces, este tipo de virus que se eliminan a través de la materia fecal, es muy importante todo lo que tiene que ver con el lavado de manos, como siempre insistimos con muchos virus, ¿no? ¿Y por qué? Me preguntaban por qué en adultos. La realidad también es que hay que pensar que solamente un 20% de los adultos que están expuestos a este virus que se llama Coxsackie, en realidad, van a infectarse, es decir, van a adquirir, digamos, la infección, pero solamente un 1% van a expresar la enfermedad y van a tener síntomas, es decir, estas manchas en las manos, en los pies y las lesiones tipo aftas en la boca. O sea que esto es típicamente de los chicos, y los adultos se pueden llegar a ver afectados, pero en un número muy bajo, y obviamente tiene que ver en general que tienen contacto con algún chico. Habitualmente son adultos jóvenes que tienen contactos con sus hijos, que son los que fundamentalmente se enferman. Te hago la última para cerrar, para completar lo que le decías a Andrea de la vacuna antigripal. Si una persona se quiere vacunar en un hospital público, ¿con qué tipo de vacuna se va a encontrar que le van a aplicar? ¿Con la tetravalente o la trivalente? ¿Cuál están dando? Digamos que en los hospitales públicos lo que se aplica es la trivalente con una protección adecuada, como hablábamos recién, como para las cepas del virus influenza A, y también una variante de circulación, digamos una cepa de circulación de influenza B, que les da una protección adecuada. Así que bueno, hay que tener en cuenta que todas las personas, todos los niños de 6 meses a 2 años deben darse la vacuna antigripal, porque es particularmente un grupo en donde el virus gripe afecta y causa un impacto importante. Y también aquellas personas que tengan ciertos factores de riesgo y los mayores de 65 años, ¿sí? Que también tienen indicación. Entonces, no dejen de vacunarse con la vacuna antigripal, aprovechar el momento de la vacunación antigripal, y también actualizar el carnet de vacunas, que para eso queremos remarcar esta semana de vacunación de las Américas, para que concurrir a darse, si uno va al vacunatorio, por ejemplo, para darse el antigripal, completar con dosis de calendario, de vacunas de calendario que les faltan, tanto los chicos como los adultos, ¿sí? Y aquellos pediatras que recibimos a los niños, que vienen los papás a preguntarnos
cuáles son las vacunas que le faltan, también aprovechar la oportunidad para decirle, bueno, ¿y tu vacunación cómo está? Al adulto, ¿no? Porque las vacunas en adultos cada vez están ganando más importancia y muchas veces es el pediatra el que puede captar a esa familia y mejorar la cobertura en toda la familia. De esa manera, en definitiva, mejorar la cobertura en la comunidad. Bueno, ahí tocaste un tema importante porque nosotros no recordábamos dónde habían quedado nuestras libretas de vacunación de cuando éramos chicas. Ahora está todo más digitalizado. Así que recordar siempre que hay estudios para ver qué vacunas tenemos o no, qué defensas tenemos. ¿No? Es un análisis de sangre. Es muy importante también tener protección, por ejemplo, ante la posibilidad de una herida o de una cirugía, que vas a necesitar la vacuna antitetánica. Entonces, si uno tiene el registro de las vacunas que se viene dando, es mucho más fácil para cualquier conducta médica. Y también, por ejemplo, ante la eventualidad de un embarazo, ¿no? Saber qué vacunas uno tiene. Entonces, sí, las vacunas en el adulto también son muy importantes. En este momento, por supuesto, nosotros remarcamos la importancia de la vacunación en los niños, como ustedes decían en la introducción, porque, bueno, esto es básico, es fundamental y porque, en definitiva, son siempre los más afectados por las enfermedades infecciosas. Pero bueno, esto ahora se trata de toda la familia y también de los adolescentes que han bajado mucho sus coberturas, ¿sí? Vacuna, por ejemplo, contra el virus del papiloma humano, ¿sí? Que se da en la adolescencia, vacuna contra la hepatitis B. Todas las coberturas deben mejorarse. Seguro. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Esperamos que haya servido esta información para que estemos todos mucho más atentos. Muchas gracias por el espacio y la difusión de este tema, que es un problema tan importante. Gracias. Gracias. Un placer, gracias. Bueno, muy importante, ¿no? Todo lo que dijo, a tomar nota, a buscar las libretas, que yo la debo tener. Mi mamá la tiene seguro.